Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio un paso muy importante hacia la regulación del mercado de consumo personal de la marihuana con fines recreativos. Pero ojo, esto no significa que ya se haya autorizado para todos y que puedas ir preparando tu churrito. Veamos el contexto. Prohibir el consumo personal de marihuana viola el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Este miércoles, la Suprema Corte de Justicia resolvió así 2 nuevos amparos sobre el consumo personal de cannabis en México. Los magistrados determinaron que los consumidores amparados contra la prohibición del consumo personal de cannabis pueden sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar cannabis en dosis menores de 5 gramos. Con ello, se crea un criterio o una jurisprudencia que obliga a jueces y magistrados del país a fallar en el mismo sentido si se presentan amparos similares. Esta disputa inició hace 5 años. En 2013, cuando integrantes de la organización civil México Unido contra la Delincuencia solicitaron a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, permiso para consumir cannabis. La autorización les fue negada y presentaron un primer amparo que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia. Conocido como el caso Smart, en noviembre de 2015, la Suprema Corte falló a su favor y por primera vez declaró inconstitucional la prohibición al consumo de cannabis. Desde entonces, la Corte ha resuelto 5 casos más promovidos por la misma asociación civil especializada en políticas públicas sobre la seguridad ciudadana, atención a víctimas, legalidad y drogas. Hasta ahora, solo se había aprobado el uso medicinal de algunos extractos del cannabis, también bajo autorización de la COFEPRIS. Pero tras el fallo de este miércoles, la Suprema Corte deberá notificar al Congreso la nueva jurisprudencia para regular el uso personal del cannabis. La futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha adelantado que prepara una iniciativa para regular la producción y consumo de la marihuana en la administración de Andrés Manuel López Obrador. Punto y contrapunto. La marihuana en México, con ese tema abrimos la discusión de esta noche y para ello nos acompaña Sebastián Ramírez, comunicólogo, militante de Morena. ¿Cómo estás? Bien, muy contento. Estefanía Veloz, también feminista y activista. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo están? Muy feliz, ¿no? Ahora Muy. platicamos por qué. Y Eder López, coordinador nacional de jóvenes del Partido Encuentro Social. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la oportunidad. Al contrario. Bueno, de entrada yo quiero decir que tú eres culpable de que yo me haya metido también a este tema, al tema de ser un activista por la regulación y por el cambio de la política de drogas en México. El trabajo que ha hecho México Unido contra la Delincuencia, tu trabajo, el de Arambarra, el de Sara Snap, el de Lisa Conesa, Rosemary Safi y muchos más y muchas más, ha sido fundamental. Jorge Javier Romero también. Para cambiar este paradigma que nos ha sumido en un baño de sangre, la política prohibicionista. Yo he sido siempre, públicamente además, una persona a favor de estos temas. Pero te quisiera preguntar primero, y empezamos contigo, ¿no legaliza la marihuana esto? Obliga al Congreso supuestamente a que pueda ya regular, pero el Congreso ya le ha pasado también con otras cosas en ese sentido, ¿no? Con jurisprudencias, por ejemplo, con el tema de matrimonio igualitario, que tampoco han hecho en muchos estados, se hacen de repente pato. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué es lo que va a pasar? La gente ya va a poder ir a COFEPRIS, y hay un problema también con COFEPRIS, entiendo, por el tema de la regulación de lo medicinal. A pedir una licencia, ya con eso uno puede andar en la calle con aquí está mi permiso y aquí está mi churrito. Mira, efectivamente lo primero que tiene que pasar ahorita es que la Corte nos diga cuáles fueron las tesis que juntó para crear la jurisprudencia. Es decir, la Corte va a analizar los 5 fallos y de ahí va a sacar los enunciados que van a conceder la jurisprudencia, y eso lo que hace es homologar la manera en la que todos los jueces y juezas del país van a fallar a partir de ahora. Recordemos que con los fallos anteriores los jueces podían o no apegarse al criterio de la Corte, ahora va a ser obligatorio que lo hagan. En ese sentido, sí, si tú llegas y solicitas un permiso a COFEPRIS y por la vía de un juicio de amparo quieres lograr que se te valga ese derecho, el juez está obligado a fallar de acuerdo al criterio de la Corte, que ya dijo es inconstitucional prohibir esto y va a tener que otorgar los permisos. Es bien importante sí decir, esto no legaliza formalmente la sustancia permanece en el Código Penal, la prohibición penal permanece, y eso se tiene que modificar a través del ejercicio legislativo, como bien tú decías, y si bien es cierto que no están formalmente obligados
si no se emite una declaratoria general de inconstitucionalidad, creo que podemos tener buenas esperanzas en el sentido en el que el partido ahora en el gobierno, Morena, ha dicho que por lo menos el presidente electo no interferirá con este tema, y de entrada ya la no interferencia del Ejecutivo en el trabajo legislativo es un gran avance en comparación con el gobierno actual de Enrique Peña Nieto, que lo que sí dio fue una línea muy clara del no pasarán, y lo único que pasó, como bien tú sabes, fue marihuana medicinal sin reglamento, porque el Ejecutivo se negó a publicar ese reglamento. ¿Y algo está pasando con el reglamento ahora? Leía por ahí un tuit de Alejandro Madrazo y de Catalina Pérez Correa, en el sentido de que parece que quieren hacer su negocio. Pues mira, el COFEPRIS lleva en incumplimiento desde diciembre del 2017, que ellos tendrían que haber formalmente publicado un reglamento que se dio en consulta abierta en COFEMER, que si bien tiene muchísimas deficiencias, pues hoy permitiría implementar de alguna u otra manera el cambio legislativo aprobado en 2017, y no se ha hecho. Y lo peor de todo es que al darse cuenta que no tienen facultad reglamentaria, emitieron directrices internas para COFEPRIS, pero que cuando tú las lees es la copia calca del proyecto. ¿Y cuál es el problema del proyecto de reglamento presentado por COFEPRIS? Pues que valida únicamente la importación de fármacos producidos en el extranjero, lo cual habla, pues sí, de cierto nivel de acuerdo con las grandes farmacéuticas, y desacata una cosa muy importante, que fue el cambio legislativo pidió expresamente se creara una industria nacional, y al limitar esto solo a la exportación de algo producido en el extranjero se está violando esta disposición. Entonces, por supuesto que evidentemente tú a favor de la regulación del mercado de las drogas en México, no nada más marihuana, sino que todas, pero tu partido Encuentro Social y algunos integrantes del Frente Nacional por la Familia fueron afuera de la Casa de Transición, donde se encuentra todavía el presidente electo, a protestar por esta iniciativa que pueda presentarse en el Congreso para regulación de marihuana, así como otras también protestaban por el aborto. Pero en cuanto a marihuana, ¿cuál es tu postura? ¿Regular o no? Bueno, primero que nada, sí aclarar ese punto. El Partido Encuentro Social no se ha manifestado públicamente al respecto de este tema. Sobre esta manifestación que tú estás hablando, el Partido Encuentro Social no participó. ¿No había gente de Encuentro Social ahí? No, claro que no. Y si lo había, fue a lo mejor en un acto muy personal, pero por parte del partido no hubo ninguna instrucción al respecto. Por otro lado, tampoco hay ningún tipo de vínculo con el Frente Nacional por la Familia. Es algo totalmente incorrecto. Nosotros incluso hemos denunciado públicamente algún tipo de actitudes, de acciones, de pronunciamientos que ha tenido el Frente Nacional por la Familia, que sí nos parece que caen en un abuso, ¿no? De repente en situaciones de discriminación y demás, pero sí, en ese punto lo quiero aclarar. Ahora, respecto a este tema que acaba de pasar, yo sí creo que el debate se quedó un poco corto, porque justamente se trabajó sobre este nuevo amparo, estos dos amparos que se pronunciaron, y se habla sobre el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, lo cual no es un tema totalmente vinculatorio, hablando de personalidad, al consumo de una sustancia o de lo que sea. No podemos decir que el hecho de que porque yo consumo marihuana o porque consumo carne o porque fumo o porque tomo alcohol es algo intrínseco a mi personalidad. La realidad de las cosas es que no existe un derecho como tal en ningún tipo de legislación, tanto a nivel nacional como internacional, que sea vinculatorio un derecho al consumo de ninguna sustancia. Lo que sí es un derecho que tiene que defender el Estado totalmente, y es ahí el por qué nosotros decimos que no estamos de acuerdo con la legalización de las drogas, enfáticamente en este caso de la marihuana, es el derecho a la salud. Y ese sí es un punto importante, que si hace más o menos daño a la marihuana que alguna otra sustancia legalizada ya en su venta y consumo, como el alcohol o el tabaco, eso es punto y aparte. El punto es que es una sustancia dañina y el Estado está obligado a trabajar en beneficio de la salud de las y los mexicanos. Esa es la realidad. Perdón, una sustancia dañina como el alcohol, que está regulado también, o el tabaco, que es incluso mucho peor, ¿no? Y ahorita quiero tocar un tema sobre eso, si es punto, porque ahí también se ha generado un falso debate al respecto de ese tema. Habría que ver, después de que se generó el debate, primero cómo se generaba el debate hace varios años sobre la legalización en nuestro país del tabaco y del alcohol, la regulación. Y después de eso, de esos argumentos que se daban a favor de la legalización de estas sustancias, ¿qué fue lo que realmente pasó? Muchos hablaban en ese entonces de que con eso íbamos a dejar a darle un golpe duro a los cárteles en México y demás. La realidad de las cosas es que la inseguridad en nuestro país y en el mundo de los cárteles siguen funcionando. El negocio de ellos no está en la sustancia que se vende, sino en la manera en que ofrecen servicios y productos, es decir, en la ilegalidad de cualquier venta o oferta de servicio. Ese es el punto. Huracán Ramírez, a ver. Huracán Ramírez. Bueno, yo celebro lo que sucedió ayer por 3 razones. Lo primero es que creo que le da un
una nueva herramienta al presidente para toda la política, al presidente electo para toda la política de construcción de paz y el proceso de pacificación. Ya sabemos, ya los expertos nos han dicho que el tema de regular las sustancias no soluciona inmediatamente el tema de la violencia, pero sí que ayudará, ¿no? Sí que contribuirá, y creo que eso es otra herramienta fantástica. Creo que este tema del derecho a la personalidad a mí me parece bien interesante, porque no es que tú tengas estrictamente derecho a una droga, sino que tienes derecho a tú ir desarrollando tu vida como tú quieras. Tiene que ver con la libertad de conciencia y tiene que ver con los elementos fundamentales de poder decidir tú sobre tu vida, sobre lo que quieres hacer, lo que quieres consumir o no. A eso es a lo que se refiere la Corte. Y creo que también valdría empezarnos a preguntar si la guerra de Calderón de alguna manera no fue inconstitucional. Es decir, a mí me gusta mucho esta conclusión de la Corte, porque después de 60 años de guerra contra las drogas en el mundo y 12 en México, que nos costó miles de muertos, ¿sí? Está claro que las drogas, que esa guerra en realidad era una guerra sin ningún sentido y que las drogas se pueden regular de forma diferente. Y lo otro, ya para terminar, me parece que hay una evolución política del país. Me acuerdo, ahorita que decías de Jorge Javier Romero, me acuerdo hace 15 años cuando salió aquel partido que era... Democracia Social. Ajá, ¿no? En alguna de las versiones de Democracia Social, México Posible, no sé qué. Y lanzó, creo que fueron los primeros que lo lanzaron. Yo me acuerdo, sonaba totalmente descabellado. Pues yo celebro que como país, 15 años después, creo que hay más consenso sobre este tema y que tenemos amplias posibilidades de regularlo pronto para bien. Me alegra por el país. Hay más consenso, Estefanía. Si se pone, ya mencionaba por allá Eder, el tema de la consulta, si lo someten a consulta, ¿se debería someter a consulta el tema de si la Suprema Corte de Justicia está diciendo que es el derecho a la libre personal, al desarrollo de la personalidad? ¿Un derecho se debería someter a consulta, el derecho a esto? Aunque tú dices que no, ahorita vamos a escuchar el contrapunto. Yo no creo que debería someterse a consulta, pero también creo que es el principio del fin. El principio del fin del discurso de Calderón, antidrogas, esta idea de Nancy Reagan en contra del uso de drogas y sobre todo es la idea que todas las drogas funcionan igual y que toda la gente que usa drogas es adicta y no el uso recreativo de drogas y que cada droga funciona de manera distinta y que quizá en lugar de llamarles drogas deberíamos llamarles psicotrópicos o lo que sea, ¿no? Creo que es el espacio para ponerlo en la mesa y además regularlo. O sea, creo que lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia es muy bueno y aplaudo totalmente el trabajo que ha hecho la compañera y otros compañeros al respecto, pero creo que es un momento de tomárnoslo en serio y de regularlo de verdad y decir, vámonos con una política de salud, con una política de educación y hay que hacerlo como un desarrollo integral porque creo que es un tema que vale la pena y vamos a tumbar mitos, ¿no? Como para que no podamos seguir escuchando este discurso muy cansado de lo que las drogas son, de lo que generan, que no acaban con el narco. Bueno, quizá no. Funciona así, pero tampoco tenemos que basarlo solo en la única manera de acabar con el narcotráfico es este. También hay otras maneras de abordar el tema de drogas, ¿no? Yo creo que por Lo que cuestionaba Eder, el tema de no hay ningún derecho al libre desarrollo de la personalidad con drogas. Al consumo de sustancias. Sí, yo tengo varios puntos al respecto. El primero es decir, lo que la Corte está dirimiendo cuando habla de libre desarrollo de la personalidad es en realidad la frontera de intervención del Estado en la esfera de lo individual. Y tiene que ver también en esa esfera de la individual la posibilidad de que yo disponga de mi propia salud. Es lo mismo que el Estado no interfiere si uno quiere saltar del bungee, es lo mismo que el Estado no interfiere si hay una persona que se quiere dedicar a correr en la Fórmula 1 o comerse todas las gorditas de chicharrón que quiera o seguir consumiendo azúcar si se es diabético. Refrescos. Ese es el primer debate que no me parece que sea para nada un falso debate. La segunda cosa es... Se ponderan varios derechos, efectivamente, en el ejercicio de, si ustedes leen los engroses de las sentencias, dice, hay una legitimidad del Estado de manejar de manera cautelosa el tema de las drogas porque efectivamente se pone en riesgo la salud pública. Ahora, esa intervención del Estado tiene que ser solo punitiva, solo con cárcel, solo criminal, solo a través de la prohibición o hay otras herramientas en la ley que nos pueden permitir regular esto de manera que haya una política de salud adecuada, de manera que haya servicios, de manera que haya también prohibiciones que se mantienen y se van a tener que seguir observando
ponerle controles muy específicos a la cadena. Yo concuerdo ahorita con Estefanía que decía es el principio del fin. Yo creo que efectivamente es el principio del fin del paradigma prohibicionista, pero para nosotros es el inicio del camino más complicado que va a ser cuál es el modelo regulatorio que pondera todos los derechos, que hace los pros y contras de las poblaciones más afectadas, de los temas de desarrollo, etcétera, que le sirva a México y que no vuelva a ser una solución para todos como Estados Unidos pretendía. Y que permita además el desarrollo de una industria nacional. Por supuesto. A mí me parece trágico que después de décadas de producir marihuana, vayamos a importarla. Pues ya se ganaron los gringos del negocio y todas las vidas que dejamos en esto es terrible. Claro. A ver, un contrapunto de... Sí, bueno, mira, ahí hay un tema, porque no hubo consenso al respecto. Uno de los jueces no votó a favor de estos amparos que se presentaron. Pero no sobre el fondo, sino sobre la manera de solventarlo originalmente. Él, como dice, no se impugnó la obtención legal de la semilla, yo no lo puedo dar por el tema de semilla, y ha fallado consistentemente en los 5 juicios, pero no es necesariamente que él sobre el fondo diga esta alternativa, no estoy de acuerdo con ella. Finalmente el punto es que no hay consenso. No lo preguntaste, y como no lo preguntaste, yo no te lo puedo otorgar porque no lo puedes ejercer. Cosa que cuando se discutieron los amparos en segunda sala ya se resolvió, ya hay una obligación de que COFEPRIS provea la semilla original y sobre eso también hubo consenso. Aquí el punto es que no hay consenso y sigue siendo un gran debate, esa es la realidad de las cosas. Yo entiendo que a lo mejor sí, cada vez es de aceptar que de las personas, hay más personas a lo mejor que ven con buenos ojos el tema de legalizar la marihuana o cualquier otra droga, pero no hay un consenso generalizado, ni por un lado ni por el otro. Yo sí valoro la iniciativa del presidente electo de llevar a consulta cualquier tipo de tema que a lo mejor es controversial todavía en nuestro país. Ojo, porque no se está consultando un derecho. Insisto, no hay ningún derecho internacional ni nacional que sea vinculatorio a que puedas consumir una sustancia. Creo que en eso estamos claros. Que se pueda entender que a lo mejor en la esfera de lo personal, el tema del desarrollo de la personalidad pueda ser el hecho de que tú hagas con tu salud un papalote o no lo hagas, no es vinculatorio, insisto, a que tu personalidad vaya a que consumas alguna sustancia o no lo hagas. Y sí quiero comentar algo. Sí quiero comentar algo sobre ese tema. Sí me parece un exceso que queramos equiparar el tema del consumo de una droga, porque eso es una droga, aunque lo queramos decir de otra manera, es como una el droga, tabaco o el alcohol, los dulces, que no están consideradas el tabaco y el alcohol como una droga, pero la marihuana sí está considerada como droga. Por la Bueno, a ver, déjame hacer una pausa Salud. porque ya me dijo Bernardo, el Big Brother, que tenemos que ir a pausa. Una pausa. Al regresar en México, los expresidentes ya no van a gozar de una pensión. Vicente Fox va a estar muy triste. Regresamos después de la pausa. Vamos a tomar 2 minutitos más para lo de marihuana, porque se había puesto bueno y ahorita hablamos de las pensiones. Entonces, nos habíamos quedado en que... a ver, se me fue... Ajá. Yo estaba diciendo que hace rato que estaban hablando de las gorras pellizcadas, o no sé qué estaban comentando, que lo estaban equiparando a la marihuana, pues sí me parece un exceso, no sé. En realidad son sustancias totalmente distintas. La marihuana es una sustancia psicoactiva y en ese sentido pues es equiparable, es una droga, aunque no nos gusta a lo mejor decirlo así, es como tal una droga. Ahora, en la cuestión del tema de seguridad, sí creo, veamos por ejemplo lo que pasó con el alcohol y con el tabaco. En su momento, cuando eso se legalizó en nuestro país y en el mundo, por supuesto que hubo un avance y digamos un cese al fuego por parte de los cárteles. Sí fue un golpe, claro que sí, fue un golpe, porque era un negocio a lo mejor que en ese momento ellos tenían controlados y era el auge de ellos. Pero ¿qué pasó después? Fueron encontrando nuevas formas de empezar a hacer ventas y ofertas de sus servicios y sus productos, y esto vino en peor. Es decir, solamente fue un paliativo del verdadero problema que se está viendo de inseguridad en nuestro país y en el mundo. Va a pasar exactamente lo mismo con la marihuana. Creer que legalizar la marihuana va a solucionar los problemas que tenemos hoy de inseguridad del narcotráfico a largo plazo, que va a ser un proyecto a largo plazo, me parece incorrecto. Si lo vemos políticamente, para alguien político en gobierno, por supuesto que es viable, porque en su gestión se va a resolver. Rapidísimo, para irnos al otro Rapidísimo. No se comparan las gorditas de chicharrón con la marihuana. Lo que estábamos diciendo era que se comparaba el hecho de que el Estado no tenía el derecho de interferir en tu esfera personal y tú podías disponer de tu propia salud. Segundo, la marihuana sí es una sustancia que tiene riesgos, pero precisamente porque tiene riesgos necesita
controles. Hoy en día en el mercado negro no hay control de calidad, no hay cuestiones de controles de potencia, no hay ningún tipo de procesión o sanción si hay una intoxicación por un producto que puedas mantener legalmente responsable a alguien. Eso es lo que haría la regulación. Y tercero, nadie está diciendo que la regulación de la marihuana vaya a resolver los problemas de inseguridad o de violencia, Que sí se ha pero dicho, sí, ese es el problema. sí que contribuye a escalar hacia abajo el tamaño y el poder económico de las organizaciones criminales, porque no hay, ningún mercado más lucrativo en las economías ilegales que el mercado ilícito de drogas. Y tercer y último punto, Canadá lo acaba Ahora de trata hacer, de blancas, Estados ¿eh? Unidos lo está haciendo, tú Tercer vas a lugar. cubrir las elecciones próximamente de Estados Unidos, va a haber por lo menos 3 estados nuevos que van Sí. a votar por la vía En esta- de democracia directa en esta elección, sumándose ya pues a un montón de estados más. Es el tema Finalmente, si se debe o no someter también a votación así, ¿no? De la ciudadanía como tal. bueno, o si es del que Congreso. ellos sí tienen la facultad de que los estados decidan en materia de estupefacientes. En este país esa facultad es exclusiva de la federación, por lo tanto no podemos hacer referéndums o políticas. Ok, bueno, vamos al otro tema, porque si no va a haber mucho tiempo para Los debatir trajitos este se ven otro. Lo platicamos después. Aquí Estefanía y yo nos estamos muriendo de la tos, pero bueno.